Bien, perfecto. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy va a tratar sobre la variable proximidad. Es una variable muy interesante y muy presente en una gran cantidad de aplicaciones. Prácticamente no hay dispositivos de uso cotidiano en donde no se vayan a cruzar con un sensor de proximidad o un límite de carrera. Hay aplicaciones en cualquier electrodoméstico, en los autos. Es muy utilizada en cuestiones asociadas a la seguridad, así que es una variable muy a tener en cuenta. Los formatos físicos que pueden llegar a tomar estos dispositivos claramente dependen del tipo de aplicación. No es lo mismo una aplicación industrial que una biomédica, que un electrodoméstico o actividades mucho más rigurosas como espaciales o nucleares, pero básicamente en todas vamos a ver la presencia de estos dispositivos. Respecto al temario, como siempre, vamos a empezar con algunos conceptos físicos y definiciones. En este caso, el concepto físico asociado a la variable es muy simple, con lo cual en la primera parte vamos a hacer más hincapié en algunas definiciones para unificar vocabulario y que todos entendamos lo mismo. Como siempre, unidades y escalas, que también asociado a este tipo de variables es bastante más simple si la comparamos con variables como caudal o presión, donde vimos que la carga de este tópico era bastante importante. Y después nos centramos en el tema principal, que es el de las tecnologías disponibles en la actualidad. Vamos a cerrar con una pequeña guía de selección, aplicaciones principales y fabricantes recomendados. Cuando hablamos de proximidad, en realidad hablamos de dos tipos de aplicación. Un sensor de proximidad mide la distancia entre sí mismo y un objeto físico, que va a describir como el objeto o el objetivo, pero también, en este caso, si adherimos a esta definición, estamos hablando de lo que se llaman sensores de distancia. Estos sensores, a su vez, pueden darnos efectivamente el valor al cual, o la distancia a la cual el dispositivo se encuentra respecto al sensor, o simplemente detectar que se encuentra en las proximidades de ese sensor. En este segundo caso, estamos hablando de lo que se llama un sensor de presencia. Esos sensores ya no tienen una salida analógica proporcional a la distancia entre el sensor y el objeto, sino que simplemente tiene dos estados posibles: si no, todo nada, o no, presencia o ausencia. Como les comenté, este tipo de dispositivos están presentes en una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a los sensores de tacto dentro de los dispositivos móviles como celulares, tablets, notebooks. Vemos sensores de este tipo en nuestros electrodomésticos. Cuando abrimos la puerta de la heladera y se prende luz, es porque un final de carrera estuvo actuando. En aplicaciones industriales hay una gran cantidad de aplicaciones, tanto en cuestiones productivas como cuestiones de seguridad. Eh, en otro tipo de aplicaciones más domésticas, por ejemplo, la apertura y cierre de puertas, también vamos a ver este tipo de dispositivos presentes. Y en líneas de producción, por ejemplo, en control de calidad para detectar la presencia o no de una tapa en un frasco o del nivel de llenado de un recipiente. Como verán, el tipo de aplicaciones en el cual podemos encontrar estos sensores es bastante variado. Si vamos estrictamente a las cuestiones relacionadas con la electrónica y la mecánica de los sensores, a diferencia de muchos otros dispositivos que por ahí no tienen un estándar asociado, los sensores de proximidad o detectores de proximidad sí lo tienen, principalmente por lo que les comenté. Están presentes en un gran número de aplicaciones y suelen estar asociados a funciones de seguridad.
con lo cual su criticidad es alta y hace que sea necesario tener un estándar de referencia en el cual poder apoyarnos, tanto los usuarios como los fabricantes, para dirimir cualquier tipo de inconveniente. La norma asociada a este tipo de dispositivos es la norma IEC 60497, parte 5, subparte 2. Tuvo una actualización en el 2021. Y específicamente el nombre es aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando, detectores de proximidad. En este estándar se establecen un montón de características y como cualquier estándar, al comienzo tiene un área de definiciones, que es la que vamos a refrescar ahora. Tienen que ver con todas las definiciones, perdón, que utilizamos o desarrollamos en el capítulo 1 de generalidades, pero ayornadas o particularizadas a este tipo de variables. Entre ellas tenemos campo de medida o alcance, que es el dominio máximo de variación, es decir, diferencia entre el valor máximo y mínimo de escala del sensor. Esto es uno de los, vamos a ver cuando lleguemos a la guía de selección, que es uno de los datos principales a la hora de seleccionar el sensor. La frecuencia de conmutación es otra de las variables también críticas a la hora de la selección del sensor y tiene que ver con el número máximo de veces por segundo que el sensor puede cambiar de estado. Claramente va a haber una diferencia muy importante entre los valores si el sensor es del tipo mecánico a que si el sensor es del tipo electrónico, y también tiene que ver dentro de los electrónicos con el principio en el cual se basa. Esta frecuencia de conmutación también vamos a tenerla en cuenta como uno de los criterios principales en la selección. El tiempo de respuesta tiene que ver con el tiempo que tarda en verse reflejada en la salida una variación de la entrada. Esto tiene que ver nosotros con la frecuencia de conmutación y el tiempo de respuesta, con la combinación de esos dos datos que vamos a encontrar justamente en la hoja de datos de un sensor, vamos a saber cuán rápido puede detectar dos cambios de estado un sensor, ¿sí? Esto es muy utilizado, por ejemplo, en líneas de producción. No sé si han tenido la oportunidad de ver en vivo o en algún video la velocidad a la que viajan las botellas, por ejemplo, en una cinta transportadora en Coca-Cola, en las cintas en las etapas de llenado. Bueno, van a una velocidad realmente impresionante. En esas cintas transportadoras, los sensores de proximidad básicamente van a detectar, por un lado, presencia o ausencia de la botella para no tirar el chorro del líquido a llenar en cualquier lado, después presencia o ausencia de la tapa, pero todo eso a una velocidad realmente muy elevada. Bueno, la frecuencia de conmutación y el tiempo de respuesta del sensor tiene que ser acorde a esa velocidad de mi aplicación. Sensibilidad, curva de calibración, error de fidelidad, interferencias, todas estas definiciones son exactamente iguales a las que vimos en la parte de generalidades, aplica a cualquier tipo de sensores. Superficie activa, esta sí es una definición importante para los sensores de proximidad, sobre todo los que son sin contacto, y tiene que ver con la superficie, el campo eléctrico y el sensor reacciona a una aproximación de un objeto, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos los sensores de tipo inductivo y capacitivo. Esos sensores generan un campo asociado al sensor que tiene una determinada geometría, un determinado tamaño, y solo va a detectar un objeto que entre en esa zona de influencia o superficie activa. Resolución y precisión y exactitud son definiciones genéricas de cualquier
sensor y en este caso no tienen ninguna diferencia o particularización. Histéresis también, como vimos hasta ahora, siempre es la diferencia entre los valores de salida cuando se aplica la misma entrada. Hay dos conceptos que también lo hemos visto en algunas otras variables, pero en esta cobra bastante más sentido, que tiene que ver con los tipos de accionamiento, ¿sí? Lo que se llama normalmente abierto y normalmente cerrado. Esto no solo es aplicable a sensores de tipo de proximidad, sino que es un concepto eléctrico general. Puede ser, por ejemplo, aplicado a un interruptor o a un contacto auxiliar de un elemento de maniobra, como un relé. Un contacto normalmente abierto significa que sin aplicar un cambio de estado, por ejemplo, sin energizar la bobina de ese dispositivo, la salida permanece abierta, es decir, desconectada, y normalmente cerrado es la inversa, significa que mientras no esté accionado o disparado, el contacto está cerrado, por lo tanto, conduce o está activo. Respecto a los sensores de proximidad, esta norma también define una simbología. Entender esta simbología es bastante importante para después poder leer la documentación asociada a un proyecto, ya sea un plano de, de una aplicación industrial o los planos eléctricos de algún dispositivo, por ejemplo, un equipo biomédico donde uno tenga los planos eléctricos para hacer mantenimiento. Esta tabla parte de la norma y divide en diferentes símbolos con sus respectivos significados. El más básico y el con el cual vamos a identificar siempre a un sensor de proximidad es este rombo con dos líneas, ¿sí? Y lo que va a variar asociado a este símbolo es algún otro tipo de agregado que va a dar más información sobre eso. Esto, así como está dibujado, es un contacto. Si está en un cuadrado, es un sensor. A su vez, si agregamos, por ejemplo, este símbolo arriba del contacto, significa que es un contacto por proximidad, pero con un imán. Esto que es contacto por proximidad al tacto. Este es el símbolo de un sensor, ¿sí? Comparte el símbolo del sensor, pero agrega este otro pictograma interior, significa que es un sensor de tipo capacitivo. Esto es un poquito más completo, es un sensor de proximidad capacitivo y su contacto es normal abierto. Este es un sensor inductivo de proximidad capacitivo y su contacto de salida es normalmente cerrado mediante tren de pulso, fotoeléctrico o fibra óptica, doble contacto y sensor de proximidad magnético. Respecto a las unidades y escalas, como dijimos, es bastante simple respecto a otras variables donde teníamos un abanico mucho más completo. Básicamente, si estamos hablando de un sensor de presencia o ausencia, tiene solamente dos valores, on-off o nada, abierto o cerrado. Y si hablamos de un sensor de distancia, típicamente por los alcances en los cuales se mide, va a estar en milímetros. Vamos a ver que hay barreras ópticas o láser que me permiten medir en el rango de los centímetros y hasta de los metros. Pero básicamente las unidades son las unidades de distancia. Y ahora sí, vamos al corazón del clase, que son las tecnologías disponibles. Respecto a las tecnologías disponibles, vamos a hacer dos tipos de clasificaciones. La primera clasificación basada en el tipo de salida, ¿sí? Es decir, cómo va a interactuar ese sensor o ese dispositivo con el resto de una cadena de medición. Y respecto a esto tenemos dos grandes grupos. Los sensores de conmutación binaria, es decir, de dos estados o de conmutación,
Y en este caso, electrónicamente se pueden implementar diferentes tipos, con salida PNP o NPN, función de 2 hilos, contacto de relé, salida NAMUR y corriente digital. Si hablamos de los sensores de medición o una salida analógica asociada a la variable medida, vamos a tener otras formas de manifestar esta salida. Típicamente las dos más conocidas y la que venimos viendo en la mayoría de las variables, una corriente analógica en el rango de 4 o una salida en tensión analógica. Los dos aparecen como algo nuevo respecto a las variables anteriores. No es tan nuevo, casi todas las variables que vimos pueden tener una salida de este tipo. Estas son salidas de tipo digital, es una red de comunicación, típicamente para aplicaciones industriales, sensores ASI y sensores IO-Link. Lo vamos a ver más en detalle estos dos protocolos, o vamos a explicar un poco más sobre estos dos protocolos cuando veamos la unidad de acondicionamiento de señal, pero típicamente los sensores de proximidad son los más utilizados en este tipo de redes ASI o redes IO-Link. ¿Qué significa cada uno de estos tipos de salidas? Cuando hablamos de NPN o PNP, nos referimos a cómo tenemos que conectar respecto al sensor tanto la fuente de alimentación como la carga. Esto es muy, muy importante porque puede suceder dos cosas. Puede ser que el sensor no funcione correctamente, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, si el sensor no tiene las protecciones electrónicas de inversión de polaridad, inmediatamente de conectarlo mal, lo van a quemar y van a tener que comprar otro. Entonces, a diferencia de las variables anteriores, por ejemplo, temperatura, si conectamos mal un RTD, no pasa nada. Si conectamos al revés una termocupla, sí, vamos a medir de menos, porque vamos a medir un potencial invertido respecto a lo que está esperando la electrónica. Pero en el caso de los sensores de proximidad, de salida PN o salida PNP, el sensor directamente va a dejar de funcionar o se va a destruir. Entonces es muy importante en la hoja de datos si estamos hablando de un sensor con salida NPN o un sensor con salida PNP. En este caso, si es un sensor con salida NPN, como tenemos acá en la imagen, este tipo de sensor vamos a tener L más y L menos es la fuente de alimentación. Nuevamente en la hoja de datos tenemos que ver qué nivel de tensión nominal y máximo. Suele haber básicamente dos grandes grupos, 5 voltios y 24 voltios. Hay disponibles en otros tipos de tensiones, pero no es lo normal. Si queremos otro tipo de tensiones, tenemos que buscarlo muy particularmente. Cuando ustedes vean en un diagrama electrónico una conexión de este tipo, bueno, ya saben que es un cuadrado, ya saben que tiene el simbolito de sensor de proximidad. No tiene ninguna otra simbología, por lo tanto no saben de qué tipo es, si es inductivo, capacitivo, magnético, ya vamos a ver, es la segunda clasificación. Pero ya saben que este es un sensor inductivo. Este es lo que sería el contacto auxiliar dentro del sensor. Como usted digo, es un sensor del tipo normal abierto cerrado. ¿Hay alguien del otro lado? Normalmente abierto. Perfecto. Este es un contacto normal abierto, significa que mientras no se encuentre el objeto en las proximidades de detección del sensor, este contacto va a permanecer abierto. Cuando el objeto se aproxime a la zona de detección del sensor,
este contacto el sensor va a actuar y este contacto se va a cerrar. Al cerrarse este contacto, la fuente de alimentación queda conectado a la carga. Esto se llama la carga. Esta es otra característica muy importante de los sensores con salida NPN y PNP. Requieren una carga electrónica o eléctrica asociada. Y nuevamente, si yo no conecto esta carga, lo que va a suceder es que el sensor se va a quemar. Si yo esta carga la elimino y agarro, encontré un sensor de proximidad NPN, ahorro una fuente de alimentación, supongamos que este sensor es de 24 voltios, y le conecto los 24 voltios al bornes L más y L menos, directamente, sin ninguna carga intermedia, el sensor se quema, inmediatamente. ¿Qué se entiende por una carga? Tenemos dos opciones. Una simple resistencia, de hecho acá está dibujado como una resistencia. Eso es para que haya una circulación de corriente y una limitación en la corriente. Y la otra es que esto sea una entrada de un dispositivo electrónico, ¿sí? Una entrada de un controlador, una entrada de un PIC, una entrada de algún circuito electrónico que, que tenga un cierto consumo, ¿sí? ¿Se entendió? No quiero que vayan por ahí quemando sensores NPN y PNP. El sensor de tipo PNP, nuevamente tenemos el símbolo del sensor de proximidad, también normal abierto. Fíjense, en el exterior la carga está en paralelo entre la salida del sensor y el borne L-, es que en el PNP la carga tiene que estar en serie entre la fuente de alimentación y el sensor, ¿sí? Estas formas de conexionado, insisto, es muy importante que las respeten para no quemar el sensor. En los sensores es el tercer tipo de salidas posibles para los sensores de tipo de conmutación, es lo que se llama función a dos hilos. Es muy parecido al anterior, al PNP. Suelen manejar otras, digamos, el contacto que tenemos en el interior suele ser de mayor capacidad de circulación de corriente y también requieren conectar una carga en serie entre la alimentación, entre los bornes de la fuente de alimentación y el sensor. El de salida relé es el de mayor capacidad de circulación de corriente. Tiene una conexión independiente para la fuente de alimentación, fíjense L más y L menos, y suele tener uno o más contactos auxiliares. En este caso tenemos un contacto auxiliar normal cerrado, podría ser un normal abierto, podría ser ambos, un normal abierto y un normal cerrado. Una cosa que no les mencioné en los gráficos anteriores, fíjense que en los bornes, estos serían los pines de conexión del sensor, y tiene unas letras asociadas. Estas letras son los colores normalizados de los cables, ¿sí? Cuando uno ve un sensor de proximidad conectado en una máquina o en un dispositivo, normalmente lo hace con un cable multipar, y un cable multipar normalmente tiene sus conductores de diferentes colores justamente para evitar hacer un mal conexionado. Normalmente se utilizan las siglas de los colores en inglés. Esto es black, white, brown y blue. Eh, eh, y está dentro de la norma, ¿sí? Cuando ustedes quieren conectar un sensor de proximidad utilizando la norma, tienen que, además de hacer correctamente el conexionado respecto a los pines, también
El quinto tipo de salidas es una salida que tampoco había aparecido hasta ahora en las variables anteriores. Eh, Sí, creo que a todos se nos está cortando. y gas, Gaby, ¿sí? Gaby se cortó recién, Se cortó antes de recién. empezar a explicar Namur. Ah, mira, bueno, Se cortó el relé. debe ser mi conexión a internet. Bien, perdón. Les decía que así como los tipos de salida ASI y IO-Link no habían, no lo habíamos desarrollado, no lo habíamos eh, explicado en otros tipos de sensores, si bien existen, y lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos acondicionamiento de señales, este tipo de salida, que se llama salida NAMUR, tampoco apareció en las otras variables, y en el caso de los sensores de proximidad, sí, porque es la aplicación típica de seguridad en plantas químicas y petroquímicas. NAMUR es un organismo alemán que justamente vincula a los fabricantes y a los usuarios de industria química y petroquímica y tiene normas muy específicas para ese tipo de aplicaciones. Un sensor de tipo NAMUR tiene dos bornes y la particularidad que tiene respecto a todos los sensores que vimos hasta ahora es que en vez de tener una salida en tensión, tiene una salida en corriente. La salida en corriente tiene un valor muy pequeño de corriente. ¿Por qué? Porque está pensado para aplicarse, para ser utilizado en áreas donde hay riesgo de explosión. Esto también lo vamos a ver cuando hablamos de la parte de acondicionamiento. Cuando uno está en presencia de de una aplicación en donde puede haber presente atmósferas de tipo explosiva, por ejemplo, como dijimos en la industria química, petroquímica o del gas, hay diferentes técnicas para que nuestra instalación sea segura. Eh, Hay técnicas de confinamiento, hay técnicas de eh, construcción o sellado de las zonas bajo tensión, pero una de las más difundidas y una de las más utilizadas es lo que se llama la de seguridad intrínseca. La de seguridad intrínseca lo que me pide es que la energía puesta en juego ante una falla de los componentes eléctricos o electrónicos de la aplicación no genere energía suficiente como para provocar una ignición o una explosión. Bueno, los sensores de tipo NAMUR están basados en este principio y básicamente lo que hacen es que las corrientes de activación de los dispositivos, cuando están accionados, sean lo suficientemente bajas para que, aun en caso de una falla del sensor, no se pongan en juego energías que potencialmente podrían desencadenar en una explosión o en una ignición. La, Esto es una curva típica de reacción de un dispositivo de tipo NAMUR. Esto es corriente en miliamperes y esto es distancia en milímetros. ¿Sí? Y fíjense, tiene 5 miliamperes máximos, creo que llegan hasta 8,2 en aplicaciones industriales, pero la zona de conmutación está en muy poquitos miliamperes. El último tipo de salida es un sensor eh, con salida de corriente, pero digital, es decir, un todo nada, pero en corriente. Este es el símbolo, ¿sí? Este es símbolo típico de todo nada, flanco ascendente, y en este caso asociado a
la corriente. Esta es una I de corriente. También necesita una carga asociada. Fíjense los colores nuevamente de los cables, brown, black y blue. Los bornes de alimentación, L más y L menos respecto a la fuente. Y típicamente tenemos 5 mA cuando no hay objeto en la proximidad del detector y 10 mA cuando el objeto está detectado, ¿sí? Si bien, como dijimos, es una salida en corriente, en realidad es solamente dos estados, 5 y 10 mA. O sea, no es un sensor de salida analógica. Todo lo que vimos entonces hasta ahora son los sensores que tienen salida en dos estados o de conmutación. Los sensores de salida de medición, típicamente el 420 mA. Fíjense que a diferencia del símbolo anterior donde teníamos el flanco ascendente y descendente, en este caso tenemos una rampa. Esto significa que es un sensor del tipo analógico o que sus valores de salida varían entre dos estados, entre dos valores, mínimo y máximo. 4 mA para el mínimo, 20 mA para el máximo. Y bueno, en el anterior, una codificación en colores para los cables y los bornes de la fuente. Y necesita también una carga en serie entre el borne de salida y la referencia de la fuente. Este es en tensión. Fíjense, este tiene doble salida, una corriente y salida en tensión. Ambas resistencia en serie o una carga en serie, y también tienen una codificación respecto a los conductores o los cables. La red ACE y la red EOLINK, como les dije, son dos formas de comunicación típica en aplicaciones industriales. Vamos a desarrollarlo un poquito más en detalle en el capítulo de acondicionamiento de señal, así que por ahora solo vamos a decir que es posible utilizar sensores de proximidad en cualquiera de estos dos tipos de redes. Esa es una primera clasificación, entonces, respecto a la salida. Pero en realidad la que más nos importa y la que vamos a utilizar a la hora de seleccionar un sensor no va a ser tanto la de las salidas disponibles. Sí o sí vamos a tener que seleccionar uno de los tipos de salida que vimos hasta ahora, pero en realidad la aplicación va a estar direccionada por esta otra forma de clasificación, que es la tecnología disponible. Respecto a esto, también tenemos dos grupos. Una que son los sensores de contacto y el grupo son sin contacto. Dentro de los sensores con contacto tenemos dos grandes familias de los finales de carrera y la familia de los sensores potenciométricos. Y dentro de las tecnologías sin contacto tenemos 5 familias: sensores sin contactos inductivos, capacitivos, magnéticos, ópticos y ultrasónicos. Vamos a charlar ahora un ratito de cada uno de estos. Esta tabla es una de las tablas asociadas a la norma, ¿sí? La 60497-5-2, y habla sobre la clasificación de los switches de proximidad. Fíjense, en el primer criterio de clasificación tiene que ver con el principio de funcionamiento. Acá tenemos los inductivos, capacitivos, ultrasónicos, ópticos y magnéticos. En el caso de la normativa del estándar, a los ópticos los divide según el principio de funcionamiento. Vamos a ver después que hay varios. Y después tiene otros criterios de clasificación de tipo instalación mecánica, formato constructivo, la salida, el tipo de salida,
normal abierto, normal cerrado, de conmutación o programable. Muchas veces, esto es importante, si el sensor tiene una salida mecánica, ¿sí? El contacto normal abierto o normal cerrado ya viene de fábrica, pero en otras, el sensor puede ser, la salida del sensor puede ser configurable de alguna manera, con un botón, con un dip switch o con algún puerto de comunicación sobre el dispositivo, y podemos seleccionar, teniendo un mismo sensor, modificarle su tipo de salida. El tipo de salida en cuanto a la función, lo que no vamos a poder modificar, porque esto es una cuestión electrónica, es el tipo de salida, si es NPN, PNP o a tornillos. Y el método de conexión. El método de conexión se hace referencia a la forma mecánica que va a tomar el del sensor respecto a el dispositivo al cual se conecte. Y puede ser directamente lo que se llama atornillo, es decir, vamos a tener una bornerita con un tornillo para entrar con un cable, pero típicamente este tipo de sensores pueden venir también con conectores, típicamente circulares. Esos conectores circulares suelen llamarse de acuerdo al diámetro, métrica 8, métrica 6, métrica 12. Pueden venir con cable directamente vulcanizado, es decir, sellado al mismo instrumento. Esto se utiliza típicamente cuando el sensor va a estar sometido a atmósferas, por ejemplo, donde hay presencia de gases o de líquido y queremos proteger la integridad del sensor. En ese tipo de aplicaciones, el cable viene directamente incorporado al sensor y sellado mediante un proceso de vulcanizado. Bien, entonces vamos ahora a decir un par de cosas o qué tenemos que tener en cuenta en cada una de estas tecnologías. ¿Sí? El primer grupo, dijimos, eran los con contacto. Estos con contacto significa que el objeto que queremos sensar en algún momento va a tener un contacto físico con el sensor. Esto tiene también sus complicaciones respecto a las posiciones de montaje, a la robustez mecánica del sensor para que no sea destruido por el objeto que queremos sensar. Pero básicamente el primer grupo, finales de carrera, entonces, son uno de los más típicos, básicamente porque son muy baratos y también porque se pueden construir con la robustez mecánica acorde a el tipo de aplicación. Estos finales de carrera, respecto a su tipo de respuesta, es decir, qué van a accionar cuando entren en contacto con el objeto o con el dispositivo que queremos sensar, los podemos a su vez clasificar en tipo de respuesta mecánica, tipo de respuesta neumática o tipo de respuesta eléctrica. Básicamente los más utilizados son los de tipo mecánico. A su vez, cualquiera de estas tres opciones tienen dos modos de funcionamiento, lo que se llama modo de funcionamiento positivo y negativo, y esto tiene que ver con qué sucede o cómo se activa el sensor respecto a la aproximación del objeto. ¿Sí? En un modo positivo, en los sensores que son de modo positivo, el sensor se va a activar cuando el elemento a sensar hace contacto con el dispositivo y mueve un determinado eje o un muelle. Mientras los que de modo negativo funcionan al revés, ¿sí? Normalmente el sensor está permanentemente accionado y mediante la aplicación de, por ejemplo, una muesca dentro del objeto a sensar, el sensor se descomprime o se desacopla. Mecánicamente, este tipo de sensores tienen diferentes formas de
interactuar con el objeto, ¿sí? Los cuatro más destacados o más usados son estos que figuran acá: de bigote o whisker en inglés, de rodillo, de palanca o émbolo. Estos son los gráficos. Típicamente estos microswitches son los que van a ver en todos lados. Estos directamente, mediante esas dos perforaciones, se atornillan a una placa metálica o de algún otro material. Esto que tenemos acá es una palanca, y esta palanca es la que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando está hacia arriba está desactivado. Cuando el objeto llega y entra en contacto físico con la palanca baja, conmuta su contacto interior y se considera actuado. Estos de rodillo, este rodillo tiene un movimiento hacia los laterales, este de palanca también, hacia los laterales, pero con la diferencia entre el de rodillo y el de palanca es que esta palanca es regulable en altura. Si se fijan acá, tienen una perforación, aquí tienen un tornillo, este tornillo lo aflojan y esta palanca la pueden cambiar la posición y volver a ajustar. ¿Sí? Y el de émbolo, el elemento sensor es esta saliente que tenemos acá en la punta, y el sentido de detección es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Este es un corte típico de un final de carrera. Fíjense, sin actuar y actuado. Este es el movimiento hacia abajo cuando actúo, y este es un sensor absolutamente mecánico. Fíjense, acá tengo los contactos. Cuando el sensor no está actuado, tengo un contacto, tengo continuidad eléctrica entre estos dos bornes, entre el 5 y el 9, y apertura entre el 4 y el 8. Cuando el sensor está actuado, es al revés: este contacto se abre y este se cierra, y esa es la forma de saber si está accionado o no el sensor. Hay una serie de definiciones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con estos finales de carrera, o estos límites, limit switch, como se los conoce en literatura, que tiene que ver justamente con lo que se llama la posición inicial, la posición de digamos, la carrera, es decir, hasta dónde pueden llegar a moverse. Esto es lo que les digo que hay que tener en cuenta a la hora de, primero, la selección del dispositivo, y segundo, la ubicación respecto al elemento sensor. Si yo a esto lo fuerzo hacia abajo, lo que va a pasar es que esto se va a romper. Si el sensor, en el caso este que es rotativo, en este caso que es de tipo lineal, pasa lo mismo. Si el dispositivo que quiero sensar presiona con una fuerza tal que vence en la carrera máxima permitida del émbolo, el sensor también se va a destruir. Entonces, a la hora de seleccionar este tipo de dispositivos, tanto la posición inicial como la carrera final son elementos claves en la selección. Como vimos, normalmente este es el microswitch, pero el microswitch en aplicaciones industriales no suele ser instalado en esta forma, que viene embebido en un cuerpo. El cuerpo básicamente tiene solo una función de protección y de conexionado, porque por lo general tiene una entrada de cable. Lo que tenemos acá abajo es una entrada de cable y una bornera de conexión, para que la conexión sea más robusta. Y lo que tienen este tipo de sensores también es que suelen tener cabezales de operación intercambiables, ¿sí? Entonces yo necesito uno de tipo émbolo, compro el cabezal operativo de tipo émbolo y lo monto en el cuerpo. Y después, si necesito uno de tipo rotativo, cambio el cabezal y todo el resto del sensor sigue siendo útil. El segundo grupo de sensores del tipo de proximidad con contacto son los tipos potenciómétricos. Este tipo potenciómétrico es una resistencia variable. Este es el del cual quiero medir su posición.
y este objeto mecánicamente va asociado a un potenciómetro, ya sea lineal o rotacional, ¿sí? Esto, por ejemplo, de instrumento. En este caso, esta muesca va a ir solidaria al objeto. Cuando el objeto se mueva, esto se va a desplazar solidario al objeto. Obviamente la base está fija. Y en función de la posición, vamos a leer un valor de resistencia. Y ese valor de resistencia, obviamente, es proporcional a la posición relativa del objeto. Tiene ventajas y desventajas. Las desventajas las desventajas típicas de los dispositivos mecánicos. Esto tiene rozamiento. Si siempre trabajamos sobre la misma zona, esa zona sufre un desgaste desparejo respecto al resto y de hecho puede llegar a cortarse, con lo cual el sensor hay que cambiarlo. Está sujeto a ruido mecánico. Si esto ante una vibración, acá vamos a tener una oscilación y vamos a tener un ruido eléctrico asociado en la medición, que es bastante importante. Sin embargo, es una medición muy simple, muy barata y por eso muy utilizada. Salimos de los dos tipos de sensores con contacto, los límites de carga mecánico y los potenciométricos, y ahora entramos al mundo de los sensores con contacto. Dentro de los sensores con contacto vimos que había varias tecnologías. La primera y uno de los más utilizados es la de los sensores inductivos, ¿sí? Hay gran cantidad de fabricantes y gran cantidad de aplicaciones asociadas a este tipo de sensores. ¿Cuándo vamos a usar o cuándo podemos utilizar sensores de proximidad de tipo inductivos? Típicamente cuando el objeto que queremos sensar es metálico, ya sea ferroso o no ferroso, pero tiene que ser metálico. Si yo quiero sensar un objeto que es plástico, madera o algún otro, o un líquido, por ejemplo, obviamente los sensores inductivos no van a ser la opción. Básicamente es un sensor inductivo, está compuesto por estas partes. Esto es exterior, digamos, este es el objeto que queremos sensar. Tiene lo que se llama la cara sensora, o la cara sensible, o la cara activa. Esa cara activa es la que va a generar, o en donde se va a generar el campo magnético que va a sufrir una modificación cuando un material metálico se acerque, y el resto de la electrónica está constituido por el oscilador, que es el encargado de generar ese campo, el comparador y disparador, que es el que va a generar la señal acorde a si está presente o no el objeto a sensar, y una salida amplificadora para poder conectarnos con la carga, ¿sí? Si vemos acá en este gráfico, cuando el objeto está fuera de la zona de sensibilidad del sensor, tenemos el oscilador está oscilando con una determinada frecuencia. Cuando el objeto bajo medición se acerca, ese campo magnético sufre una perturbación, con lo cual va a cambiar la frecuencia del oscilador. Esto es lo que detecta el área de conversión para generar un cambio de estado en la salida de off a on. Típicamente, lo que vemos es esto, ¿sí? Esta es la cara sensible. Estas serían las líneas del campo magnético asociados al cuerpo del sensor, y esto es lo que se ve perturbado por la presencia o ausencia del objeto a medir. En este gráfico vemos dos
dos formas distintas, constructivas, de este tipo de sensores. La primera se llaman blindados. Fíjense que la parte metálica del cuerpo del sensor llega hasta el borde. También se lo llama de tipo rasante, ¿sí? Este otro sensor se llama no blindado o no rasante. Y fíjense que el cuerpo metálico del sensor no llega hasta el borde, sino que tiene una zona de normalmente plástico. Si vemos los campos magnéticos asociados a uno y otro, el de tipo blindado tiene un campo mucho más direccional que el no blindado, que es bastante más abierto respecto al diámetro propiamente dicho del sensor. ¿Por qué existen estos dos tipos de formas constructivas? Básicamente porque depende de qué es lo que quiera sensar o de dónde viene el objeto que quiero sensar, voy a necesitar una mayor precisión o direccionalidad del campo magnético o una apertura mayor, ¿sí? Esto es 100% dependiente de la aplicación. Dentro de lo que define la norma, la 6497, tenemos referido a los sensores de tipo inductivo. Hola. ¿Se volvió a cortar? Se escucha bien. Ah, bien, porque un sonido ahí de fondo. Dentro de lo que establece la IEC 6497 tenemos algunas definiciones que son nuevamente la clave a la hora de seleccionar un sensor. Y una de esas es la distancia de detección. Dentro de la distancia de detección, básicamente es la distancia entre el sensor y el objeto, pero a su vez define otras distancias intermedias o distancias que tenemos que tener presente, como son bueno, objeto estándar se refiere al material del cuerpo del objeto que queremos detectar. ¿Por qué habla de un objeto estándar? Porque todos los valores asociados a la hoja de datos del sensor respecto a las distancias solo son válidas para un dispositivo hecho de acero dulce, ¿sí? O lo que se llama FE360. Cuando el material del cual está hecho el objeto que yo quiero medir no es de este tipo, tenemos que aplicar factores de corrección por material. Entonces, lo primero que define es el objeto estándar. Luego define algunas distancias, como por ejemplo la nominal, fíjense que es la que da justamente en el centro entre la distancia máxima, la distancia efectiva, S sub R, ¿sí? Que sería este valor, puede ser, va entre un valor mínimo y un valor máximo, la distancia utilizable y la distancia segura. Todas estas son porcentajes, si se fijan, entre 90 y 110 o entre 0 y 80% de el valor máximo posible cuando estamos en presencia de un objeto de hierro dulce. Cuando Profesor, no, ¿sí? disculpe, ¿dónde estaría la distancia asegurada ahí? La distancia asegurada es esta mínima distancia al cuerpo del sensor, ¿sí? Básicamente tiene que ver con una protección física del sensor, ¿sí? No se recomienda medir por abajo de esta distancia porque corres el riesgo de destruir mecánicamente el sensor, Perfecto, muchas ¿sí? gracias. Digamos, se utiliza típicamente, justamente se llama sin contacto porque lo que yo no quiero es que el objeto le pegue al sensor, ¿sí? Bien. Cuando el material del cuerpo del cual queremos censar la aproximación no es de, de hierro, entonces tenemos que aplicar factores de corrección. Esos factores de corrección normalmente vienen en la hoja de datos del sensor
Fíjense, para acero inoxidable ya todos los valores de distancias se multiplican por 0,7, para aluminio por 0,4, para cobre por 0,3. ¿Sí? Fíjense que es bastante alta la penalización a la hora de querer medir un cuerpo de cobre con un sensor inductivo. Lo que termina pasando es esto, ¿sí? Por ejemplo, si el sensor, la hoja de datos me dice que tiene un alcance de 12 milímetros, eso, si yo quiero medir un objeto que es de latón, es latón, entonces el alcance máximo es de 6 milímetros porque el factor de corrección por material es de 0,5. ¿Sí? Eso significa el factor de corrección. El factor de corrección, como vimos, tiene una pendiente bastante grande entre lo que es el acero dulce, los aceros inoxidables, el latón, el aluminio y el cobre. Y para resolver eso hay una forma constructiva particular que agrega toda una electrónica asociada que se llama factor 1. Si yo compro un sensor factor 1, este sensor, la ventaja que tiene sobre los sensores inductivos estándares es que no penaliza por el cambio de materia. ¿Sí? Sigue siendo sensores para detección de metales, pero ahora no tengo que aplicar el factor de corrección por material. ¿Sí? Entonces, en un sensor estándar acabamos de ver que la distancia de sensado se ve seriamente impactada por el material del objeto a sensar, mientras que los sensores de tipo factor 1 mantienen siempre la misma distancia máxima independientemente del material. ¿Sí? Estos son sensores obviamente bastante más caros y tengo que comprarlo específicamente con esta característica. Otra de las definiciones asociadas a los sensores de proximidad inductivos es la de histéresis. La histéresis en este caso se refiere tanto al acercamiento vertical como horizontal del objeto, ¿sí? Vamos a ver que hay veces que nos conviene sensar en un sentido vertical y en otros nos conviene sensar en un sentido horizontal. Los sensores están preparados para medir en las dos direcciones, siempre y cuando tengamos en cuenta justamente la forma que va a tener el campo magnético y cómo influye la dirección del movimiento del objeto respecto a la posición de montaje física del sensor. La frecuencia de cambio, como dijimos, tiene que ver con el tiempo en que puedo detectar dos variaciones consecutivas de conmutación del sensor. Y ahora vamos a ver algún resumen de características. ¿Qué alcance típico podemos encontrar en sensores de tipo inductivo? Bueno, de 0,8 a 250 milímetros, siendo los extremos, como siempre, difíciles de conseguir, pero con alguna disponibilidad de fabricantes para medir en esos valores. ¿Sí? En el medio, casi todos los sensores inductivos van a ser válidos. ¿De qué depende la distancia de medición o el alcance? Típicamente del tamaño físico del sensor. Si yo quiero medir distancias muy pequeñitas, por ejemplo 0,8 milímetros, el diámetro o el tamaño físico del sensor inductivo va a ser muy pequeño. Si quiero medir en el rango de los 250 milímetros, el diámetro del sensor va a ser muchísimo más grande. Como siempre, el alcance del sensor, y esto es muy importante que tengan,
alcance definido en los datos está dado para acero dulce sin factor de corrección. Si cambiamos el material, tenemos que aplicar el factor de reducción. El material del objeto, como dijimos, solo para elementos metálicos. Este tipo de sensores, por el principio de funcionamiento que tienen, son sensibles a las interferencias magnéticas externas, pero no son sensibles, por ejemplo, a la suciedad o al agua, ¿sí? Y esto es una diferencia clave, y esto es también, a la hora de seleccionar un sensor, hay que tenerlo muy en cuenta. Típicamente, todos los que son de tipo óptico son altamente susceptibles a la suciedad. Se me ensucia tanto el emisor como el receptor, y el sensor sale de servicio y tengo que ir a hacerle mantenimiento. Los sensores de tipo inductivo son inmunes a la suciedad. Puedo tener una capa de tierra, una capa de agua o de aceite sobre el cuerpo del sensor y el sensor va a seguir funcionando. A lo que no es inmune, obviamente, a un campo magnético que me pueda interferir sobre el campo magnético generado por el sensor. Al no tener piezas mecánicas como los sensores, los límites de carrera que vimos al principio, la durabilidad o la vida útil de este tipo de sensores es elevadísima, salvo que los conecten mal desde el principio y quedamos sin sensor a los poquitos minutos. Y las velocidades de conmutación son bastante altas. Típicamente podemos sensar cosas que se mueven entre 10 y 5 kHz, es decir, de 0,1 segundo a 0,2 milisegundos. Con lo cual podemos, por ejemplo, medir los dientes de un engranaje que se mueve a alta velocidad casi sin problemas. Bien, el segundo grupo de sensores, la segunda temible, es la de los sensores de tipo capacitivos. Así como en el grupo anterior lo que generábamos era un campo magnético y lo que queríamos detectar eran objetos metálicos, ferrosos o no ferrosos. Cuando el material del objeto a sensar no es metálico, el gran exponente o el principal sensor en el cual vamos a pensar es en el tipo capacitivo. Al igual que vimos en la medición de otras variables, por ejemplo nivel, los sensores tipo capacitivo básicamente generan o crean un capacitor entre el cuerpo del sensor y el objeto a medir, y el dieléctrico normalmente es el aire que hay entre medio. Bueno, los sensores de proximidad de tipo capacitivo no son la excepción, funcionan exactamente de esa manera. Y la gran ventaja que tienen, como dijimos, es que me permiten sensar diferentes tipos de materiales, incluso transparentes, por ejemplo, vidrio o plástico. Si vemos un diagrama de bloques de un sensor de tipo capacitivo, básicamente es muy similar al uno de tipo inductivo. De hecho, si nos ponen arriba de la mesa un sensor inductivo y un sensor capacitivo, no se distinguen, son físicamente y mecánicamente idénticos. Es lo que les dije que nos pasaba si nos daban una RTD y una termocupla en una vaina normalizada. Si la vemos a simple vista, lo único que vamos a ver es una vaina, un cabezal y dos tornillos. En este caso es lo mismo, vamos a ver un cilindro con una tuerca y un cable, porque básicamente la mecánica de su construcción es muy similar. Tenemos el oscilador, tenemos el circuito de acondicionamiento y el circuito de salida. La diferencia es que en el inductivo lo que se genera es un campo electromagnético, justamente para sensar perturbaciones provocadas por materiales metálicos, mientras que
en uno del tipo capacitivo, lo que generamos es un campo eléctrico y lo que medimos es un cambio de capacidad entre una placa, que es el sensor, y la otra placa, que sería el objeto a medio. Las características de esta tecnología tiene un alcance bastante más limitado que el del inductivo. ¿Sí? En el inductivo hablamos del orden de los 250 milímetros. En el tipo capacitivo no llegamos ni a palo a ese alcance. Estamos típicamente entre los 5 y los 20 milímetros, llegando a 60 milímetros en algunas aplicaciones particulares. Con este tipo de sensores, cualquier material que tenga una conductividad eléctrica mayor a 1. Estos sí son sensibles a la suciedad, porque la suciedad me modifica el dieléctrico entre la cara sensible del sensor y el objeto, sí, que se comportaría como el objeto a sensar, con lo cual hay que tener precaución en esto, ¿sí? La suciedad en los capacitivos sí es una interferencia muy alta y me puede dar falsos positivos. Y al igual que el inductivo, al no tener piezas móviles, su vida útil es muy elevada. Respecto a la velocidad de conmutación, es un poco menor que la de los sensores inductivos y está en el orden de los 3.3 milisegundos o 300 Hz. El tercer grupo de sensores son los de tipo magnético. Los sensores de tipo magnético lo hemos visto también en algunas de las otras variables. Por ejemplo, nivel. Básicamente se basan en la utilización de interruptores tipo read o read switch. Básicamente, esto solo sirve para detectar dispositivos que tengan acoplado un imán permanente, ¿sí? Cuando no está activado, acá no sé si se logra ver en la imagen, tengo dos contactos que están desacoplados y cuando el imán permanente se acerca al switch, estos contactos se pegan y hay circulación de corriente entre los dos bornes, ¿sí? Son sin contacto, pero lo que hay que tener en cuenta es que la distancia depende típicamente de la potencia magnética del imán permanente que vamos a utilizar, ¿sí? Esto hace que no se utilicen o no sean económicamente rentables para distancias mayores a 100 milímetros. Y la gran limitación, solo pueden sensar objetos que estén imantados, ¿sí? Es decir, que tengan un imán permanente acoplado. Sí tienen interferencias respecto a campos magnéticos exteriores, con lo cual también hay que tener en cuenta esto a la hora de ver en dónde van a estar montados en nuestra aplicación. Y vida útil, también ahora sí tengo un elemento mecánico dando vuelta, o sea, son dos placas que se acercan. De todos modos, están en el orden de los 5 millones de maniobras, ¿sí? Es un número bastante considerable. Velocidad de conmutación, ya cuando tenemos movimientos mecánicos asociados, las velocidades de conmutación disminuyen. Estamos en el orden de los 2 milisegundos de velocidad de conmutación máxima permitida. Típicamente podemos verlo en todo lo que son movimientos de pistones, ¿sí? Este es un pistón, lo que se le hace es, se instala un imán permanente en la punta del pistón. Cuando el pistón se contrae, esto deja de sensarlo. Cuando el pistón se extiende, el imán de la punta hace que se accione el sensor. Este tipo de sensores son los típicos de las alarmas. Estos sensores están en absolutamente todas las casas.
Uno queda fijo, este queda fijo en la ventana, es la que se abre y se cierra. Este es el imán y este es el reed switch. Cuando cerramos la ventana o la puerta, el imán permanente queda a la distancia de sensado del reed switch, se pegan los contactos y todo feliz y contento. Me abrieron la puerta o la ventana, el imán permanente se aleja del reed switch y ahí estamos en problemas. Fíjense, mecánicamente, cuando son del tipo cilíndrico, constructivamente son idénticos a los inductivos. A eso me refería con no tenemos a simple vista forma de distinguirlos. Y esto es lo que les comentaba respecto al tipo de salida mediante cable vulcanizado. Esto que se ve acá en azul es una protección de goma que queda adherida por vulcanizada, es decir, por fusión térmica en el cuerpo del sensor y en el cable, ¿sí? Con lo cual esto hace que no le ingrese ni agua ni gases a la electrónica del sensor. Cuarto grupo, estos sí son muy utilizados en las líneas de producción y principalmente asociados también a cuestiones de seguridad, sobre todo en la parte de robótica, son los sensores de proximidad óptico. En los sensores de proximidad óptico, básicamente, bueno, como su nombre lo indica, hay luz de por medio y pueden utilizar dos tipos de frecuencias, lo que es la luz visible o luz roja o la invisible o infrarroja. ¿De qué va a depender una u otra? De las distancias que querramos recorrer, las interferencias que podamos llegar a tener y de básicamente esas dos, de las distancias y de las interferencias. La luz roja o visible, la primera ventaja que tiene, que justamente es visible, con lo cual nosotros podemos fácilmente ver el haz de luz generado, pero la desventaja que tiene es que es más susceptible a las interferencias ambientales, ¿sí? Si el nivel de iluminación ambiente es muy alto, puede llegar a darme nuevamente falsos positivos. En cambio, la infrarroja, si bien es invisible, es más robusta a las interferencias y es típicamente la que vamos a utilizar cuando no queremos que haya, no queremos que se vea justamente el haz, por ejemplo, típicamente en funciones de alarma. Este es el diagrama de bloques de un sistema, de un sensor óptico, ¿sí? Arrancamos nuevamente por un oscilador, al igual que los otros, digamos, al igual que los otros tiene un oscilador, la diferencia es que lo que va a generar es una onda de luz. Tenemos en este tipo de sensores ópticos, siempre vamos a tener un emisor y un receptor. Los diferentes tipos constructivos que existen se refieren justamente en dónde están estos dos elementos, si están en el mismo cuerpo o están en cuerpos diferentes, y quién hace la reflexión de la luz o interrumpe la luz entre el emisor y el receptor. Basado en esto tenemos 4 tipos constructivos: los sensores de barrera, los retroreflexión, los de reflexión directa y los de fibra óptica, que son iguales que los anteriores, pero hechos con fibra óptica. Los sensores de barrera son muy simples de utilizar y su principio de funcionamiento también es bastante simple. El emisor y el receptor están separados y alineados. Es lo que vemos acá en la figura, separados y alineados. El objeto que queremos medir interrumpe el haz de luz entre el emisor y el receptor y eso es lo que detecta la electrónica, ¿sí? Y me da una conmutación y me dice alguien interrumpió el haz de luz, detecto la presencia de un objeto.
Respecto al alcance, es realmente alto, puede llegar hasta 100 metros, ¿sí? Fija, este tipo de sensores son típicamente utilizados en funciones de seguridad, cuando quiero evitar el ingreso a una zona o quiero que me avise cuando alguien entró a una determinada zona, en aplicaciones industriales o en aplicaciones de seguridad, por ejemplo, típicamente en museos. De hecho, han visto Misión Imposible, siempre tiene que desactivar un sistema de seguridad lleno de haces de luz. Bueno, es este sistema de sensor de proximidad por barrera. El material del objeto, a diferencia de los inductivos y capacitivos que tienen alguna influencia en respecto al principio de medición, los ópticos no, pueden detectar todo tipo de objetos, incluso algunos transparentes, ¿sí? Salvo que sean muy transparentes y la longitud de onda de la luz los atraviese sin problemas. Estos sí tienen, como dijimos, una gran interferencia a la suciedad, tanto en el emisor como en el receptor, porque se producen atenuaciones de la onda de luz que hace que se den falsos positivos, pero son inmunes a las interferencias electromagnéticas. La vida útil, al no tener partes mecánicas, es muy alta, solo depende de la vida útil del LED emisor. Suelen estar en el orden de las 100.000 horas. Eso es mucho, considerando que eh, un año tiene 8.000 y pico de horas. Nos vamos a hartar de usar el sensor sin que se nos rompa. Y las velocidades de conmutación también son muy altas, del orden del 0,1 milisegundo, podemos llegar sin problemas. Estas son, como les decía, aplicaciones típicas de seguridad, tanto esto, por ejemplo, se utiliza en prensas, donde tengo que evitar que el operador ingrese la mano cuando la prensa está trabajando. Estas asociadas a celdas de producción y estas asociadas a seguridad, eh, por ejemplo, como dijimos, en museos o en plantas. Segundo principio dentro de esta tecnología, que son los sensores ópticos, es la de retroreflexión. En los de retroreflexión, el emisor y el receptor ahora están en un mismo cuerpo, pero la onda de luz es reflejada por un segundo dispositivo accesorio del sensor, que es justamente el elemento reflectante. Este elemento reflectante tiene una función muy particular, que es justamente polarizar el haz de luz para que vaya en su totalidad al elemento receptor. Cuando el objeto atraviesa o se interpone entre el elemento reflectante y el emisor, no llega todo el haz al receptor y ahí detecta la presencia del objeto, ¿sí? Este tipo de sensores no tienen un alcance tan grande como el anterior, pero sigue siendo interesante respecto a los anteriores. Podemos llegar hasta 10 metros sin problemas. Eh, También pueden detectar cualquier tipo de objetos, incluso con algún grado de transparencia. La suciedad, como en todos los ópticos, es un problema, no así las interferencias electromagnéticas. La vida útil, al igual que la anterior, depende del emisor, con lo cual 100.000 horas es algo alcanzable sin mayores problemas. Y velocidad de conmutación un poco menor que la anterior, estamos en el orden de 1 milisegundo. Esto es típicamente la forma que tiene el elemento reflectante, ¿sí? Emisor y receptor están en el mismo cuerpo, ¿sí? En dos orificios diferentes, ¿sí? Normalmente cuando uno lo ve se da cuenta porque tienen los dos círculos, el del emisor y el del receptor, alineados, y pueden ser normalmente del tipo circular o del tipo plano para atornillar o del tipo cinta adhesiva.
Bien. El último grupo es lo que se llama reflexión directa. En el grupo anterior, lo que teníamos era un accesorio, que es el que realiza la reflexión. En el de reflexión directa, la luz es reflejada directamente en el cuerpo del objeto bajo medición, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tienen respecto al anterior? Que solo es posible detectar, o mejor dicho, el alcance máximo se obtiene cuando el objeto es absolutamente perpendicular al sensor, ¿sí? Si el objeto viene con un determinado ángulo, que la luz va para cualquier lado y nos quedamos sin medición, ¿sí? Es esto, ¿sí? Entonces, la inclinación del objeto es algo a tener en cuenta también a la hora de especificar un sensor de este tipo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este tipo de aplicaciones es que el sensor también va a ser susceptible a la reflexión del fondo, ¿sí? Si el fondo sobre el cual viene el objeto bajo medición tiene una alta reflexión, podemos llegar a tener también falsos positivos. Características principales: en el alcance es la menor de todas respecto a los ópticos, vamos de los 50 milímetros a un máximo de 2 metros. Sí, acá sí ya interviene el material del objeto respecto a su grado de reflectividad, es un dato a tener en cuenta. Nuevamente, las interferencias están dadas respecto a la sociedad y no a las electromagnéticas. Vida orden de las 100.000 horas, basadas en la calidad y una velocidad de computación orden de los 2 milisegundos máximo. Cuando por algún motivo, por ejemplo las interferencias o el tamaño de los objetos a medir, porque son realmente pequeños, hace que los sensores estándares ópticos sean utilizados, los mismos tres principios que acabamos de ver, barrera, retroreflexión y reflexión directa, pueden ser implementados mediante fibra óptica, ¿sí? El principio es el mismo, ¿sí? Tengo un emisor y un receptor. ¿Cuál es la diferencia? Que la onda de luz, en vez de viajar en forma directa por el aire, viaja a través de la fibra hasta la punta de la fibra, y este es el emisor, y en el receptor pasa lo mismo. La luz es captada por otra fibra y es llevada al receptor. Esto hace que la posición física que yo puedo lograr ubicando mecánicamente la punta de una fibra óptica sea muchísimo más precisa que en otras aplicaciones donde esto viaja por el aire, ¿sí? Sin embargo, el principio físico fundamental es el mismo, ¿sí? Tengo un haz y el de barrera, el objeto se interpone entre la fibra del emisor y la del receptor y el sensor lo detecta. Lo mismo pasa con el de retroreflexión y lo mismo pasa con el de reflexión directa, ¿sí? Fíjense, tenemos en todos los casos dos fibras, una asociada al emisor y otra asociada al receptor, en los tres casos. Y el último grupo es el de los ultrasónicos. El de los ultrasónicos, en el inductivo generamos un campo electromagnético, en el capacitivo un campo eléctrico, en el óptico una onda de luz, en el ultrasónico una onda acústica. Básicamente el diagrama de bloques es exactamente el mismo, un oscilador, nada más que ahora en vez de generar, lo que vamos a generar ahora es una onda de sonido. Esa onda de sonido viaja por el aire y de alguna manera es reflejada y tenemos un receptor al igual que en los ópticos. En función de la
recepción o no de la onda en el receptor, vamos a ver si tenemos presencia o no de un objeto en la zona de medición. El alcance viene dado por la duración de los pulsos. Normalmente son sensores para distancias muchísimo más cortas que los ópticos, ¿sí? 50 milímetros suele ser lo mínimo, algunos metros los máximos. Básicamente, ¿por qué querríamos usar una onda de sonido respecto a una óptico? Principalmente por las interferencias de suciedad, a los cuales no hay forma de librar a un sensor de tipo óptico. Respecto al material, sí hay algunas limitaciones, si bien pueden detectar la gran mayoría de los materiales. Si el material justamente es un absorbedor de sonidos o es un buen aislante acústico, vamos a tener problemas, porque lo que necesito es que rebote. Las interferencias, las interferencias principales asociadas a los sensores acústicos, independientemente de la variable que midan, miden proximidad, está respecto a otras fuentes de sonido que puedan, u otros sensores en las cercanías que puedan generar una interferencia cruzada. Por lo general no son, por las frecuencias en las cuales trabajan, no están influenciados o no están afectados por sonidos ambientes, ¿sí? Y sí puede llegar a haber algún problema con si hay cambios bruscos de temperatura. La temperatura modifica la velocidad de propagación de la onda de sonido en el medio, en el aire, con lo cual tanto la temperatura como la humedad pueden llegar a ser un factor de interferencia. No así la suciedad, que sí lo dijimos, es el principal problema de los ópticos. En cuanto a la vida útil, los osciladores que generan las señales acústicas no tienen desgaste, con lo cual la vida útil es muy elevada. No tienen velocidades de conmutación muy altas, estamos hablando del orden del segundo a valores máximos de 8 milisegundos, y la inclinación del objeto sí puede llegar a ser un problema, como lo es también en los ópticos de reflexión directa, ¿sí? Tiene que haber una determinada cantidad de energía que vuelva como para poder realizar una correcta detección. ¿Qué pinta tienen los sensores comerciales ultrasónicos? Esta es una de las que más pueden haber visto ustedes en la Facu, porque son las plaquetitas típicas de sensores para plataformas de desarrollo como Arduino o Raspberry. Los de tipo industrial son un poco más robustos, en cuerpos de plástico de fundición de aluminio. A esto me refería con conectores métrica 8, circulares métrica 8 o métrica 12. Estos directamente pines para soldar. Bien, dudas, preguntas, comentarios. ¿Tienen en la cabeza, mientras íbamos hablando, algún ejemplo que digan, este era un sensor de tal tipo? ¿Tienen alarmas en sus casas? Por el momento no hay duda, profe. Bien. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver si nos estamos ubicando. Cuando vimos una de las aplicaciones que más sensores de proximidad sí, de proximidad utiliza es la industria automotriz. No solo en las líneas de montaje, sino también en el propio automóvil, ¿sí? Cuando abrimos la puerta se prende la luz, cuando cerramos la puerta se apaga la luz. Cuando abrimos el capot me avisa el capó abierto, cuando cerramos el capó cerrado.
cuando estoy sentado y no me puse el cinturón, fíjense, ahí tengo dos sensores, uno que sabe que estoy sentado y otro que sabe que no me puse el cinturón. ¿De qué creen que son todos los sensores que acabo de nombrar? El del cinturón podría ser un switch. Exactamente. El del cinturón es un switch. Los de las puertas y capot y baúl también son switch mecánicos, el más básico de los básicos. ¿Por qué? Porque son muy baratos, ¿sí? Donde hay algún tipo, hay dos sensores en el auto que no son del tipo switch. Y díganme cuáles se les ocurre que pueden ser. Un infrarrojo. Ese sería un tercero, sí. Infrarrojos hay en la parte de alarmas, o sea, cuando tu auto tiene alarma, lo que se llama el tema de alarmas en los autos hay de dos tipos, ¿sí? El típico interior, algunas les ha pasado que dejan a alguien o algo adentro del auto y se activa la alarma. Sí, ha pasado. Bueno, ese tipo de sensor normalmente se llama de tipo volumétrico. ¿Y de qué tipo es? Digamos, ¿qué creen que... Sí, de cuál de todos los tipos que acabamos de ver creen que es? ¿Capacitivo, inductivo, óptico o ultrasonido? Tienen 5 opciones. No, 20% de probabilidad de que le peguen. El sonido. Ultrasonido, exactamente. Y por eso es uno de los motivos de disparos de falso positivo cuando dejan el auto al rayo del sol. ¿Qué es lo que cambia cuando dejan el auto al rayo del sol? La temperatura. La temperatura y por lo tanto la densidad del aire adentro del auto, ¿sí? ¿Qué otro tipo de sensores tiene un auto asociado a proximidad? Sobre todo los nuevos, ¿sí? Bueno, los viejos no, pero los nuevos sí. Los de para estacionar, digamos. Exactamente, los de El estacionamiento. control de crucero, ¿no? Que detecta si hay un auto adelante, muy cerca. Ahí tenés dos sensores distintos. El control de crucero propiamente dicho, en los autos de gama media para abajo, no tiene detección de colisiones. O sea, si vos en el control de crucero y se te pone un auto al frente, te lo lleva puesto. Lo que sí, muy bien lo que decís, hay un montón de autos nuevos que vienen con un nuevo sistema de seguridad que está asociado a detectar vehículos y personas. Sí, hay una propaganda famosa, creo que de Mercedes-Benz o de Audi, que viene el auto a las chapas en una calle, se cruza un nene con una pelota de fútbol y el auto clava los frenos inmediatamente. Bueno, claramente para clavar los frenos de esa manera, tiene que haber detectado que se cruzó una persona, efectivamente. Bueno, esa es una aplicación que se está desarrollando muy rápidamente. De hecho, hay creo que una normativa europea que en el 2025 todos los autos tienen que venir con ese sistema. Y el otro es el asociado al estacionamiento. Hacemos marcha atrás y empieza a sonar el pi, 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 que me va diciendo, me estoy acercando y fíjense que hace dos cosas. No solo me indica que se está acercando a un objeto, sino que con la frecuencia de sonido me indica cuán cerca estoy. ¿Sí? De qué tecnología creen que es ese sensor? De nuevo, 5 opciones. Inductivo, capacitivo, magnético, óptico u ultrasonido.
De a uno. No estoy seguro, la verdad. ¿Cuál pondrían ustedes? Olvídate de cuál es. ¿Cuál pondrían ustedes? Capacitivo o ultrasonido, cualquiera de los dos. Tal cual. Típicamente, por una cuestión de alcance, es ultrasonido. ¿Sí? Y un alcance muchísimo mayor que el capacitivo. Pero bien, sí, efectivamente. Vamos por el buen camino. Respecto a switches, además del de la heladera, ¿en qué otra aplicación de sus casas y el de la alarma, ¿no? Detectan sensores de proximidad? Un portón que se abre con el control, que está motorizado, digamos. Sí, tal cual, muy bien. Fíjense que ahí también, en la mayoría de los portones, por lo menos, por ejemplo, para entrar o salir en un barrio, agregan una función de seguridad más, que es que cuando se está abriendo o cerrando el portón, si se cruza alguien, el portón se frena para no llevárselo puesto. ¿De qué creen que está hecha esa protección? Es un sensor infrarrojo. La mayoría es un as, sí, de los tres tipos, el de barrera, retroreflexión y reflexión directa. ¿De cuál? Retroreflexión puede ser. Dependiendo del ancho del portón, sí, efectivamente, normalmente es retroreflexión o de barrera, ¿sí? Lo típico es de barrera porque es más fácil de montar, o sea, alineas los dos sensores, y el receptor y el emisor, y queda, digamos, el haz completamente alineado a la distancia que vos querés y funciona muy bien. Típicamente es de barrera. También tiene este tipo de protección en los ascensores, ¿sí? El problema de los ascensores es que cuando te está aprisionando la puerta, tenés que saber a qué altura pusieron el emisor y el receptor para cruzar. No sé si lo han hecho o han visto. Normalmente cuando uno quiere entrar a un ascensor que la puerta se está cerrando, mete la mano o mete la pata y la puerta se abre de vuelta, ¿sí? No es que hay una camarita adentro y alguien mirando que yo metí la pata, es porque crucé un haz óptico. La electrónica del ascensor detecta que alguien quiere entrar o salir y la puerta deja de moverse, ¿sí? Todas esas son aplicaciones de sensores de proximidad de tipo óptico, todas. Están en todos lados. O sea, hay muy pocos lugares donde vayan y no haya una aplicación de este tipo de sensores. ¿Ok? ¿Qué tienen que tener en cuenta cuando vayan a trabajar con este tipo de sensores? Lo que vamos a ver ahora. Guía de selección. Hay algunas preguntas previas, ¿sí? Cuando estoy analizando la situación. La primera de todas es que quiero detectar si es un sólido, un líquido o un gas. Si es un gato en el horno. O sea, no puedo detectar proximidad de gases, así que solo puedo responder si es un sólido o un líquido. Independientemente si es sólido o líquido, de qué está hecho. O sea, la composición es homogéneo, no es homogéneo, es metálico, no es metálico. ¿A qué distancia quiero detectarlo? Como vimos, puedo detectar algo en el rango de los milímetros, de los centímetros, de los metros y de los muchos metros. ¿En dónde va a estar instalado ese sensor? O sea, ¿qué tipo de interferencias va a haber? De luz visible, de campo electromagnético, de suciedad. ¿Cuán rápido se mueve el objeto que quiero sensar? ¿O cuántas veces aparece en la zona sensible del sensor? O sea, ¿con qué frecuencia? ¿Qué nivel de protección IP voy a necesitar? Esto es importante justamente para ver después el tipo de conexionado, si va a ser a cable vulcanizado, a tornillo o qué voy a pedir. Rangos de funcionamiento.
temperaturas a las cuales va a estar sometido tanto el sensor como el ambiente en el cual va a estar montado. ¿Cómo voy a integrar la aplicación? A esto nos referimos con el tipo de salida. Salida de contacto, salida de medición, NPN, PNP, en corriente, relé, ASI, IO-Link, o sea, todo eso lo tengo que tener en claro antes de sentarme a especificar el sensor. Una vez que tengo clara la aplicación, ya empiezo con las cuestiones más puntuales y básicamente suele ser un trabajo en etapas, arrancando más o menos en este orden. Primero el material, porque ahí rápidamente voy a saber si voy al inductivo, al capacitivo o a otros. El tamaño del objeto, la velocidad, las interferencias ambientales, el grado de protección IP, la forma mecánica o constructiva del sensor. Y vamos a ver una tabla comparativa como para que tenga una orientación inicial. El material, bueno, la primera pregunta, si es sólido o líquido, es una gran primer filtro. Si es sólido, tengo que saber de qué es hecho, si es metálico, no metálico o magnético. Y si es líquido, el nivel de transparencia u opacidad. A su vez, en función de los rangos de distancia, tomando como un valor típico 50 milímetros, ahí empiezo en los criterios de selección. Un material metálico menor a 50 milímetros, derecho voy con inductivo. Es la mejor opción. Si la distancia es mayor a 50 milímetros, ya el ultrasónico y el óptico compiten. A distancias muy altas, el ultrasónico queda afuera, o en tamaño. Creo que sí. De fibra óptica. Se cortó un ratito ahí cuando estábamos haciendo la tabla de comparación. La tabla, perdón. Está pasando ahí con mi conexión a internet. Disculpe. Fue después de metálico, profe. Que Después de dijo sólido metálicos. metálico y ahí se cortó. Bien. Cuando el objeto es metálico, normalmente la primera opción siempre es el inductivo. Para distancias de sensado menores a 50 milímetros, sí o sí vamos a ser inductivo, es el más robusto y el más económico. Si la distancia es mayor a 50 milímetros, ya ahí tengo que empezar a evaluar otras cuestiones y el ultrasónico va a competir contra el óptico. Si es no metálico, el inductivo quedó afuera. Si es menor a 50 milímetros, sin duda vamos con el capacitivo. Si es mayor a 50 milímetros, el capacitivo ya se queda corto. Vamos con un ultrasónico o un óptico. Y si es magnético, a menor de 50 milímetros, la mejor opción es un magnético, claramente. Y si tenemos mayor a 50 milímetros, pasa lo mismo con los no metálicos. Un ultrasónico o un óptico. En el caso de los líquidos, transparentes, menores a 50 milímetros, la mejor opción normalmente es un capacitivo. Mayor de 50 milímetros, ya el capacitivo no va a funcionar. Vamos a un ultrasónico. Y si el líquido es opaco, menor a 50 milímetros, de nuevo vamos con un capacitivo, no le vamos a amarrar. Y si es mayor a 50 milímetros la distancia, normalmente la mejor opción es un óptico. El segundo paso o el segundo criterio es respecto al tamaño del objeto. Si el objeto es muy pequeño, los capacitivos pueden no detectarlo porque la variación del campo eléctrico va a ser muy pequeña, con lo cual no sería una buena opción. Y en ese caso podemos llegar a ir, si es muy, muy pequeño, a un óptico vía fibra óptica. En cuanto a las velocidades de movimiento del objeto, la mayoría de los electrónicos
tienen velocidades de conmutación muy alta. Sin embargo, no todos tienen la misma frecuencia de conmutación. Los ópticos son los más rápidos, los magnéticos son los más lentos. Tenemos que evaluar acá, de nuevo, como en toda decisión de ingeniería, la relación de compromiso, por ejemplo, entre el tipo de material y la velocidad de movimiento del objeto. Sí, tenemos que hacer una muy buena evaluación de interferencias ambientales. Esto suele ser uno de los principales problemas que puede tener un sensor en una aplicación en particular. Las cuestiones a tener en cuenta son, por un lado, la temperatura ambiente, por otro lado, los campos magnéticos y eléctricos presentes por fuera del generado por el sensor, que hagan que esos campos generados sean perturbados, y de la luz externa. Otro de las, digamos, principalmente afecta a los ópticos. Cuando hablamos del grado de protección IP, nos referimos a justamente la norma que define la protección tanto a los ingresos de cuerpos extraños y polvo como a los líquidos. Y esto sí o sí es un criterio básico en la selección, sobre todo para aplicaciones en intemperie o en líneas de producción donde puede haber presencia de líquidos o de vapores. En cuanto a las formas constructivas del sensor, tiene que ver con el tamaño y con el montaje. Este tipo de sensores vienen en 6 formatos constructivos. Vamos a ver algunas fotos de cada uno. Cilíndricos, típicamente ahí ven el amarillo, la tipología rasante, el azul es el no rasante, o blindado y no blindado. Esto es tanto para capacitivos como para inductivos. Rectangulares, estos rectangulares ya pueden ser tanto para capacitivos, para ultrasónicos como magnéticos y ópticos. Sin cuerpo significa que vienen en tipo plaquetita o módulo para que ustedes armen el resto del dispositivo. De formato anillo, estos típicamente son los de tipo inductivo. Tipo horquilla, estos también son muy utilizados en aplicaciones de electrónica y electrónica de consumo o, por ejemplo, electrodomésticos. De cuerpos irregulares, estos son típicamente asociados a funciones de seguridad. De hecho, todo lo que está pintado amarillo es el color típico de dispositivos para funciones de seguridad. Y para cerrar, tenemos esta comparativa de los diferentes tipos de sensores y algunos criterios sobre material, alcance, vida útil, velocidad e interferencia. ¿Sí? Finalidad, magnéticos. En esta tabla está resumida todo lo que fuimos viendo o que fue apareciendo en cada una de las transparencias que fuimos desarrollando. Típicamente podemos entrar por alguno de estos criterios, material o alcance, normalmente entramos siempre por uno de estos dos. Después podemos llegar a tener alguna limitación en cuanto a interferencias o velocidad de conmutación. Pero típicamente la primera entrada es o el material del objeto a detectar o el alcance que queremos tener. ¿Sí? Como fuimos comentando a lo largo de toda la presentación, este tipo de sensores están presentes en una innumerable cantidad de aplicaciones diferentes. Podemos detectar presencia, podemos detectar posición o sentidos de rotación. Fíjense, mucho electrodoméstico presente, pero también hay dispositivos dispensadores de entretenimiento, de equipo médico, aplicaciones de posicionamiento de cámaras, diales en todos los dispositivos de
por ejemplo, de audio, para control de volumen, juegos, equipamiento analítico. No, casi que no hay una aplicación en donde no haya una gran cantidad de sensores de proximidad. Para cerrar, una listita de los principales fabricantes. Les recomiendo que entren a algunos de estos links. Están muy buenas las páginas. Ahora que ya tienen en la cabeza el panorama completo de tecnologías, van a ver cómo cada uno de estos fabricantes ha desarrollado su catálogo de productos, y hace hincapié más en algunos en particular o en todos en general. Todos los fabricantes que están en estas transparencias son líderes a nivel mundial en algunos de los tipos de aplicaciones, algunos típicamente industriales, otros más asociados a electrónicas de consumo. Baluf, Eaton, Honeywell y FM, muy asociados a aplicaciones industriales. Datalogic, Broadcom, Autonix, más asociados a, por ejemplo, dispositivos de uso general. Pepper & Fuchs, Rockwell, SICK, Schneider, también aplicaciones industriales. SICK, gran especialista en sensores de proximidad para funciones de seguridad. Sensata Technology, muy asociado a los sensores sin cuerpo para que cada uno después desarrolle el sensor que más le convenga. Al igual que ST y TET Connectivity, estos fabricantes son especializados en vender el sensor propiamente dicho, ¿sí? Para que después uno haga toda la electrónica de condicionamiento y el cuerpo para aplicaciones diseñadas. Turk, otro fabricante alemán, muy asociado a aplicaciones de tipo industria. Bibliografía es esta variable, a diferencia, por ejemplo, de lo que les decía de las magnéticas o eléctricas, que eran muy complejas, o de las que vimos al principio, temperatura, nivel, presión y caudal, donde hay libros y libros específicos asociados a estas mediciones. Los sensores de proximidad, hay muy poca bibliografía específica. Típicamente son hojas de datos de los fabricantes o algún catálogo donde describe las familias que tiene un fabricante en particular, pero no he encontrado una buena bibliografía técnica desde el desarrollo de la teoría de los sensores. Básicamente porque son bastante simples y los principios en los cuales se basan suelen ser más utilizados o más estudiados en otro tipo de aplicaciones. Esta bibliografía que recomiendo, que es una enciclopedia de componentes electrónicos, está muy buena porque justamente está enfocada desde la electrónica asociada a las mediciones. Es una enciclopedia que tiene varios volúmenes. El volumen 3 habla de todos estos tipos de sensores de posición, presencia, proximidad, orientación, oscilación, fuerza, bla, bla, bla. Está en la bibliografía de lectura recomendada en el aula virtual. Les recomiendo que lean específicamente el capítulo de proximidad. No es muy largo, es una enciclopedia escrita en forma muy, muy, muy clara, muy directa y muy concisa. O sea, debe tener 4 o 5 páginas la parte de proximidad. Así que es de una lectura amena y rápida. Y eso es todo, amigos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya se me secó la garganta. Quedó bastante claro, profe. Me alegro. Es una variable simple, pero hay que tener en cuenta básicamente lo que comentamos en la guía de selección. Distancia y material. Si hay interferencias. Si tienen en cuenta esas tres cosas, que es fácil de trabajar.
Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cerrando o retomando lo que dije, estamos terminando la recta del semestre. Por favor, suban, no lo han hecho, las soluciones de los trabajos prácticos al aula virtual para que podamos hacer la calificación. Solo va a haber un trabajo práctico más respecto a los 4 que ya están presentados. Y entre esta semana y la semana que viene, por favor envíen el primer borrador del proyecto final para que vayamos viendo que el encuadre sea el adecuado y que realmente cuando termine el cuatrimestre estemos todos felices y contentos y puedan firmar en el turno de examen la promoción, ni siquiera en el turno de examen. Esta materia tiene acta de promoción directa, así que todos los que promocionen directamente la nota se los va a cargar el mismo viernes de finalización del cuatrimestre. Con esto quiero decir que no hay ninguna posibilidad de que me pidan presentar ni los trabajos prácticos ni el proyecto final en el turno de examen. ¿Sí? Desde ya les voy avisando. La idea es que todo el mundo termine el último día del cuatrimestre con la materia aprobada. Así que por favor hagan. Entiendo que al fin del cuatrimestre se le complica la vida a todo el mundo. Todos los profes piden que entreguen todo lo que se había planteado desde un comienzo, pero la idea es que realmente hagamos el esfuerzo entre todos y que la materia termine en tiempo y en forma. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿El borrador lo mandamos por mail o subimos Sí, uno provisorio? No, los borradores por mail, así Bien. no les queda ya bloqueada la presentación del trabajo. Ah, ok. Bárbaro, profe, gracias. De nada. ¿Todos ya comenzaron con el trabajo final? Qué buena pregunta. Doy por sentado que sí. Con mi grupo, por lo menos, recién en la semana que viene. Sí, nuestro grupo aún no empezó también. Bien. Bueno. Es un buen momento para empezar. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe, nos vemos. Que tengan una Chao, muy profe, buena nos vemos. Hasta luego, buenas tardes.